Kaixo, arratsaldeon, eta ongi etorriak Hezkidetza Dabide Bakarra, ekintza feminista indarkeria matxisten aurrean trebakuntzaren edizio berri honetara. Ni Maria naiz, Alboaneko hezkuntza formaleko arloko kidea, eta zuekin egongo naiz saio hauek bideratzen eta aurkezten. Gaurko saioa gazteleraz egingo denez, ongi etorria eman eta gero hizkuntza horretan jarraituko dut aurkezpena. Buenas tardes, os damos la bienvenida a la coeducación es el único camino, acción feminista frente a las violencias machistas. Se trata de una nueva edición de este espacio formativo en coeducación que os ofrecemos desde Educalboan y que cuenta con el apoyo económico de la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad de Lankidecha. Yo soy María y formo parte del equipo de educación formal de la ONG Alboan y estaré con vosotras acompañándoos y presentando las diferentes sesiones del ciclo. La dinámica va a ser en todas igual, nos conectaremos a las 5, dejaremos de margen estos minutitos iniciales, tendremos una presentación y bienvenida inicial muy breve y daremos paso a las personas ponentes de cada una de las sesiones. Esto lo haremos hasta las 6 y luego cerraremos con 30 minutos en los que tendremos un espacio de preguntas, de diálogo, que podamos reflexionar de manera compartida o, como le llamábamos aquí, una especie de tutoría personalizada hasta las 6:30. Además, grabaremos las sesiones, si la tecnología nos lo permite, y una vez finalizadas todas ellas ya quedarán disponibles en nuestro canal de YouTube de Alboan TV para que podáis acceder a ellas y os enviaremos el enlace. Y una vez más, nos animo a que nos podamos ver las caras, porque eso yo creo que también, a pesar de la distancia, nos ayuda, ¿no?, a que esta conexión online sea un poquito más cercana y sobre todo también para las personas ponentes, pues ver unas caras al otro lado yo creo que siempre se agradece. Entonces nos animo a que quien pueda, siempre quien pueda, se pueda encender la cámara y que luego ya abriremos los micros al final de la sesión, que podéis, si queréis, ir escribiendo preguntas o vamos recogiendo en el chat y luego ya compartiremos y hablaremos todas. Y con esta información pues damos comienzo a la primera sesión. Claves para educar en el buen trato y prevenir violencias machistas desde una mirada global. Para ello contamos con ponentes que forman parte de diferentes equipos de la Federación Internacional de Fe y Alegría, un movimiento de educación popular integral y promoción social. Ellas nos van a ayudar a poner ese marco global, ¿no?, que desde Alboan, desde Educalboan, también tratamos de tener presentes en todas nuestras, pues en las propuestas educativas que lanzamos, ¿no? Y nos ayudarán a poner ese marco global a la propuesta de coeducación que vosotras, ¿no?, también trabajáis en vuestro día a día, ¿no?, en ese contexto un poco más local, pero que está conectado con lo global. Comenzaremos la sesión con la presentación de parte del equipo de género de Fe y Alegría. Estará aquí conectada Miriam como coordinadora y la presentación irá de la mano de Jesús Castellón. Y después continuaremos con Cecilia Villegas, que ya es parte del equipo de género, pero desde Fe y Alegría Perú. Y ya no me alargo más, que les podamos escuchar ahora este ratito. Así que dejo de compartir esto y le doy paso a Jesús. Bienvenidas y gracias. Hola, hola, muy buenas tardes y buenos días para Cecilia. Es un placer estarles acompañando. Como decía María, mi nombre es Jesús Castellón. Somos parte del equipo de género de la Federación Internacional Fe y Alegría. Conmigo está Miriam aquí en la oficina y nos acompaña también una compañera comunicadora que se llama Mayela. Yo voy a hacerles una breve presentación. Voy a compartir pantalla.
Sobre las violencias machistas y brecha de género, la situación actual. A mí me gustaría iniciar hablando de los avances que hemos tenido gracias a tantas mujeres que han luchado por los derechos, como Mary, Emily, Clara, Simone, Sor Juana, y de América Latina, digamos, Rigoberta Melchú, la Berta Cáceres, la Domitila Barrios, entre otras, ¿verdad? Gracias a todas estas mujeres hemos avanzado en muchas materias en derechos humanos y tenemos muchas políticas que actualmente hacen ver la situación de violencia que viven las mujeres. Digamos, para ver un poco la radiografía mundial de cómo está la situación en términos de avance. Según el Foro Económico Mundial, el índice global de la brecha de género en el 2025 muestra que se ha avanzado un promedio del 68% del gap a nivel de 148 economías en el mundo, ¿verdad? Este cierre incluye logros importantes en salud previsional con un 96,2% y logros educativos en un 95,1% en un promedio global. Esto, digamos, dicen las estadísticas y hay muchas leyes alrededor de esta temática. Sin embargo, luego vamos a ver cómo está la situación, ya viendo específicamente la situación de las mujeres y las niñas en el mundo. Estos países han avanzado en paridad legislativa. Ahí tengo algunas fotos de algunas mujeres que han logrado, digamos, llegar a cargos públicos y estos países, digamos, avanzan en la paridad. Es un porcentaje que todavía no es el ideal, pero tenemos que reconocer que sí se ha avanzado en cargos públicos, en cargos de decisión, en normas y representaciones que se han alcanzado. Entonces, por ejemplo, la región de América Latina ha avanzado bastante en un sentido de paridad. Eh, de los 10 países premiados ahorita en el 2025, 8 de esos países son de América Latina, según según el PNUD. A nivel regional, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe aprobó el compromiso ahorita, el 15 de agosto de 2025 en México, para llevar a cabo la década de acción del 2025 al 2035, centrada en la igualdad sustantiva y la sociedad del cuidado. Por ejemplo, Men Engage, de acuerdo a cómo se traduzca, que es la Red Mundial de Hombres contra la Violencia o la Red Mundial de Hombres por la Igualdad, en el 2021-22 hicieron el simposio global Ubuntu. O sea, existo porque vos existís o existimos porque existimos todos. Y en el cual se centró específicamente en la economía del cuidado. Entonces, todos estos esfuerzos, digamos, que se hacen a nivel mundial con ONU Mujeres y todo, terminan en estos acuerdos mundiales para poner en la agenda pública el tema de la igualdad de género. Eh, Todo este conjunto de acciones, ¿verdad? Las normas, la institucionalización y los compromisos regionales eh, logran poner en la agenda la igualdad. Y esto nos indica, digamos, que no es solo un ideal, nos indica que hay varios gobiernos y varias instituciones comprometidas con esta agenda operativa y que la han venido incorporando. Estas normativas, digamos, que se han logrado hacer, también trascienden a nuestras instituciones. Por ejemplo, nosotros como Federación Internacional Fe y Alegría tenemos una política de igualdad y equidad de género que nos obliga a incorporar en todas nuestras acciones la perspectiva de género. Igual Alboan tiene una política de género
y nuestros homólogos en España, entre culturas, igual tienen una política de género. Y así muchas otras instituciones han venido avanzando en hacer sus políticas de género. Si bien es cierto, todos estos marcos institucionales y normas regulatorias, estructuras públicas que adoptan, digamos, el tema de la igualdad, nos permite avanzar. Esto permite establecer métricas y índices globales para poder medir. En el caso, por ejemplo, de las instituciones como nosotros, tenemos una línea de base y tenemos indicadores que medimos año con año y que vamos intentando conseguir e intentando mejorar año con año. Sabemos que no es un proceso de un día, ni de un mes, ni de un año, son procesos largos. Muchas veces puede ser más rápido, digamos, y hay una disparidad entre el avance de las políticas públicas y la transformación social de las personas, la mente, cómo adoptamos estas nuevas normativas. Cuando estaba viendo la presentación, me acordaba de la película Talentos Ocultos y cómo, digamos, cómo el actor, ¿verdad? Que lo hace Kevin Costner cuando la compañera va y le dice, la mujer afroamericana le dice que ella tiene que trasladarse más de 1,5 kilómetros para ir al baño de las personas afrodescendientes. Él agarra un tubo y desarma, digamos, el rótulo que dice que esos baños solo son de blanco. Entonces él ahí trasciende y rompe, digamos, las estructuras y él tiene el poder de hacerlo. Y desde ese día, aparentemente en la película, todos utilizaron los baños. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas blancas aceptaban que eso pasara. Entonces, hemos avanzado muchísimo desde esa época hasta ahorita. Sin embargo, por ejemplo, nosotros en el día a día en las escuelas seguimos viendo el problema de bullying, el problema de discriminación por raza, por, por, por estatus social, etcétera, y lo trabajamos, digamos, día a día. Pero muchas veces se avanza y los estados se comprometen en hacer políticas públicas que les obligan, digamos, para llenar ciertos estándares. Sin embargo, en la práctica no se preocupan por hacer, digamos, los cambios necesarios y la educación al personal. Entonces hay como esa disparidad, ¿verdad? Podemos hacer una ley muy acertada y muy bien elaborada, pero cuando eso pasa, digamos, a la práctica cotidiana, al día a día, eso no se da porque la gente desconoce la ley o no se ha trabajado en este proceso. Entonces, quería mencionar, digamos, estos avances, estos compromisos que hay. Pero sin embargo, ahora vamos a ver las brechas que persisten en este sentido. Entonces, un poco para ver, digamos, cómo estamos en la brecha, nos dice que a nivel mundial todavía hay cerca de 133 millones de niñas fuera del sistema educativo entre primaria y educación secundaria. Esto, ¿verdad? Nos indica que aunque tengamos muchos avances y muchas leyes, todavía el sistema educativo no logra incorporar a todas las niñas en el sistema educativo. Y esto se agrava, digamos, ahorita con el tema de las guerras que hemos tenido a nivel mundial y que ha habido desplazamiento forzado y todo eso. Bueno, los estudios y las estadísticas ya lo dicen. Sabemos, ¿verdad?, que se ha alcanzado una paridad casi global en la cobertura de primaria. O sea, esto quiere decir que hay casi igual cantidad de niñas que de niños en los promedios de cobertura. Sin embargo, estos promedios ocultan desigualdades profundas en ciertas regiones y esas desigualdades, digamos, son las cuestiones de género que nosotros no podemos
que a simple vista no se ve en los centros educativos. Entonces, por ejemplo, se trabaja mucho el tema de los espacios seguros con las niñas, porque muchas veces pasa desapercibida la violencia que sufren las niñas. Por ejemplo, nosotros llevamos 4 estudios continuos hechos dentro de los centros educativos de Fe y Alegría. Y en los 4 estudios que hemos venido realizando hay una persistencia, una demanda de las niñas porque por dejar de percibir el acoso escolar, tanto dentro de la escuela como en el camino hacia la escuela. O sea, las niñas siguen diciendo que continúan siendo víctimas de acoso en la calle y dentro de las escuelas por sus compañeros de los grados más altos y a veces hasta por los compañeros de su mismo grado. Entonces, digamos, aunque haya un acceso a la educación, si esta situación de violencia continúa, pues va a seguir habiendo desigualdad en los centros educativos. Entonces, igual, por ejemplo, ahorita el acceso a una educación sexual integral, aunque muchos países habían avanzado y habían adoptado el tema de la educación sexual integral, la EIS o la ESI en otros países, ahorita algunos estados en América Latina han decidido cortar todo el tema que tiene que ver con género y con la educación sexual integral. Por ejemplo, en Centroamérica, El Salvador, el presidente Bukele ha sido tajante en decir que el tema de género no se puede trabajar en las escuelas. Milei en Argentina, en Chile ha habido unos movimientos de padres de familia evitando, digamos, este tipo de avance. Y en Perú, por ejemplo, igual creo que Cecilia nos va a profundizar más en este sentido. Otra de las cosas, por ejemplo, que persiste en la brecha y en el tema de la violencia machista es los empleos y los cuidados. Globalmente, las mujeres continúan enfrentando tasas mayores de desempleo, mayor informalidad laboral, menor acceso a empleos de calidad y las barreras de participación plena. Las mujeres asumen cargas desproporcionadas. Por ejemplo, hay una radiografía mundial que se le hace a los hombres y esta radiografía indica que, por ejemplo, del 2020 al 2025, eh, máximo los países han avanzado un 8% en términos de cuidado. Los hombres han avanzado un 8% en términos de cuidado en proporción al porcentaje que utilizan las mujeres para el cuidado. Por eso ahorita en esta acción global de 10 años, del 25 al 35, se está incorporando el tema del cuidado, incluyendo el tema del cuidado al medio ambiente, porque debe ser un tema hablado y directamente eh, intencionado para que tanto la escuela como los gobiernos, tanto municipal, el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y todos puedan avanzar en esta parte. Igual, a nivel global, la representación de las mujeres en altos cargos, en los ministerios de educación, en rectoría, siguen siendo muy inferiores. Solo alcanzan un 27% en términos de los ministerios del 2010 al 2023. Hay una subrepresentación, la visibilización de la paridad de género en el sistema educativo. O sea, por ejemplo, nosotros tenemos un alto porcentaje de mujeres docentes, pero si luego revisamos eso en comparación con los cargos decisorios dentro de los ministerios de educación, las delegaciones y eso están en manos de hombres. Entonces, al medir esto, aunque hayan más mujeres en el sistema educativo, a la hora de contar los cargos, están en manos de hombres. Entonces, porque muchas veces se confunde, digamos, no, pues si la mayoría
de profesoras son mujeres, pero cuando revisamos el cargo, lo tienen los hombres. Entonces, eso. La UNESCO, digamos, señala que el acceso educativo de las niñas queda gravemente afectado cuando, cuando son de una concurrencia de sectores pobres o en ubicaciones rurales o en ubicaciones donde hay mucho conflicto. Entonces hay que hacer acciones, digamos, para poder garantizar el acceso a estas niñas en estos espacios. Todo el tema que les decía, digamos, del acoso escolar, la violencia sexual, la discriminación por identidad, esto se había avanzado, pero se ha venido, digamos, deteriorando en los últimos años en los centros educativos. Entonces, sobre todo los grupos eh, de los grupos LGBTIQ han sido, digamos, últimamente, hemos tenido mucha regresión. Las consecuencias educativas de la violencia repercuten en la deserción, en el bajo rendimiento y en el estrés emocional, la baja motivación y repetir el grado. Eh, Ahorita en el 2025 nosotros hicimos un estudio en Venezuela, Argentina, Ecuador y Perú. Y le preguntábamos a las niñas y a los niños cómo afrontan, digamos, el estrés, la violencia, los conflictos. Y aunque no descubrimos en la abuelada, las niñas, digamos, siguen reprimiendo, por ejemplo, el tema de la violencia, siguen viéndose o sintiéndose víctimas de esto y, las emociones que utilizan, los mecanismos que utilizan, siempre tienen que ver con el llanto, con el alejamiento, con reprimirse. Y en cambio los varones, digamos, utilizan otras alternativas un poco más activas, ya como salir a caminar o defenderse o reaccionar ante la violencia. Sin embargo, las mujeres continúan, las niñas que pasaron por este estudio, que contestaron el estudio, continúan, digamos, en una situación de no reacción ante la violencia. Entonces, esto, digamos, nos obligó a hacer una guía para poder trabajar y darle herramientas a las profesoras y los profesores para que puedan equilibrar las estrategias tanto de niños y de niñas para enfrentar los diversos conflictos que, que se encuentran, digamos, en los centros educativos a la hora de la interacción o durante el traslado, digamos. Entonces, entre las técnicas comunes se encuentran la eliminación de restricción de la educación sexual. Digamos, por ejemplo, en El Salvador, Bukele está pidiendo que no se trabaje estos temas ni el tema de género y censuran los materiales con perspectiva de género. Esto ha obligado, digamos, que muchas organizaciones no puedan entrar y que los mismos profesores y profesoras no puedan hablar del tema. Sin embargo, digamos, por ejemplo, como región en esta problemática, hemos buscado alternativas para poder incorporar, tal vez no hablar, digamos, de perspectiva de género o de la ACE o de la educación integral, sino les entramos desde los valores. Esto permite, digamos, que los gobiernos, los ministerios de educación dejen trabajar. Entonces, es importante, digamos, que miremos la problemática que hemos tenido durante todo este tiempo, cómo hemos avanzado, pero también cómo todavía nos limitan, porque una cosa es las normas, las leyes que nos hagan, y otra cosa es la transformación social que necesitan
los profesores y las profesoras para poder transmitirlo a los niños y las niñas en el aula de clase. Entonces, por ejemplo, aunque tengamos los objetivos de desarrollo sostenible que estén directamente vinculados a la educación y a la perspectiva de género, al enfoque de género, eh, es difícil, digamos, que podamos llegar. Entonces estamos en esa lucha. Sin embargo, sabemos que negar la existencia de la desigualdad o ver el enfoque de género como ideología o como instrumento de equidad no elimina las desigualdades. Eso reproduce y hace más difícil la transformación. Entonces, este escenario mundial, internacional, nos obliga, digamos, a hacer estrategia, a crear plataformas que nos permita poder, digamos, incorporar pedagogía y mejorar nuestras estrategias educativas y comunicativas para poder, digamos, contrarrestar estos retrocesos que estamos teniendo. Debemos de enfocarnos en las buenas prácticas. Por ejemplo, Cecilia aquí ya en el centro educativo nos va a dar alguna eh, ejemplo de buenas prácticas. Debemos de generar evidencia de lo que estamos haciendo y cómo esto ayuda a transformar y a mejorar la vida cotidiana de los niños y las niñas y de las personas adultas. Y por supuesto, digamos, fomentar en los docentes la perspectiva de género como una alternativa. María, cuando iniciamos, decía, la coeducación es el único camino. Y efectivamente esto lo tenemos que trabajar y trabajar y repetir, porque eso es lo que nos va a ayudar a poner en el imaginario social de los profesores y las profesoras que el tema de la igualdad de género, el tema de la coeducación, nos va a ayudar a transformar todos estos ámbitos de desigualdad que tenemos en el día a día. Entonces, desde Fe y Alegría es clave adaptarse a los contextos globales y debemos de mantener articulaciones con lo local. Entonces, por ejemplo, desde Fe y Alegría, ya María mencionaba, ¿verdad? Nosotros tenemos una red en varios países. Sin embargo, trabajamos desde la particularidad de cada uno de los países y compartiendo las experiencias que hemos desarrollado, por ejemplo, en Perú, en Ecuador, cómo se transmite y qué le ha funcionado a estos países para poder avanzar. Entonces, estas estrategias responden a ese entorno mundial y permanentemente estamos eh, transformando y haciendo. Casualmente, antes de iniciar, hablábamos con Cecilia del congreso que va a haber en Perú el próximo año. Y todo este año y de aquí hasta octubre del 26 vamos a estar analizando los entornos y las estrategias que debemos modificar para hacer una educación más igualitaria, más equitativa en el día a día. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Eh, Cecilia, te doy paso, te comparto la presentación o quieres compartir tú. ¿Estás ahora silenciada? Ya. Ahí. No, por favor, compártale tú, porque yo he tenido que, ahorita, por ejemplo, ya me sale que estoy el ancho de banda de la red es bajo, o sea que Venga, ahorita me pierdo. Por eso, comparto pero yo y me vas diciendo te para voy que vaya. diciendo, Eso ¿no? es. Ajá, entonces, buenas tardes, o buenas noches, no sé con Nosotros buenas ustedes. tardes. Ya, ustedes buenas tardes, Jesús y yo buenos días Eso todavía. es. ¿No? Y es un gusto poder compartir con ustedes un poco desde
las experiencias que tenemos de trabajo de Fe y Alegría Perú, ¿no? Nos dijeron educar en el buen trato y prevenir violencias machistas. El título es bien fuerte, bien potente y bien cuestionador, ¿no? Yo ya pensaba, ay, le voy a decir que mejor gracias, ¿no? Porque es un, es muy cuestionante educar, pensaba desde la realidad que vivimos aquí en el Perú, educar en el buen trato, prevenir las violencias machistas en un país que es muy, muy machista y que ya les iré contando lo que nosotros vamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me presento, ya me presentaron también. Yo soy Cecilia Villegas, soy parte de Fe y Alegría Perú, trabajo en Fe y Alegría Perú y soy parte también del equipo de género de Fe y Alegría Perú. Y venimos trabajando la experiencia o la experiencia de género desde el año 2016, 17, no recuerdo bien. Y bueno, vamos a compartir esos pequeños pasos porque como todo en la vida, esto es un avance y un retroceso, ¿no? Avanzamos 2 pasos, retrocedemos 3, pero lo importante es continuar. Me van a disculpar, bueno, todavía se me puede ver, creo, porque cuando me salga que bajó el ancho, ahí apago mi cámara. Siguiente, por favor. Ya. Lo primero que les quiero presentar es la situación de violencia que se vive en el Perú. ¿No? Entonces, la situación de violencia que vivimos aquí en el país y sobre todo violencia de género, violencia contra las mujeres, es muy fuerte. Si ustedes logran ver, se darán cuenta en esta diapositiva, en esta filmina que se está presentando, dice casos atendidos en el CEM. El CEM es el Centro de Emergencia Mujer. Es una institución eh, que ayuda, ¿no? A todas aquellas mujeres que son maltratadas a denunciar esos casos de maltrato que viven, ¿no? Son servicios públicos, eh, donde son servicios públicos y son servicios gratuitos. Y con los años hemos ido aprendiendo a denunciar, porque si ustedes ven aquí, son los casos atendidos, ¿no? Los que están, como decir, contabilizados. En el 2014 eran 50.400 y este dato, esto está para agosto del 2025, hasta el momento son 113.736 casos. Hemos tenido el pico más alto en el año 2019 con 181.000 denuncias y después baja. Pero, pero ¿por qué baja? Porque nosotros aquí en el Perú hemos vivido 2 años de pandemia en nuestras casas. O sea, 2 años que no hemos salido del, y eso ha marcado porque está viviendo la persona eh, maltratada con el maltratador, ¿no? Entonces, han sido épocas muy, muy fuertes donde la violencia contra la mujer ha ido creciendo, ¿no? Y por leyes, tenemos una ley sobre la igualdad de género desde el año 2019, tenemos los centros de emergencia mujer, ¿no? Hay todo un programa para la prevención de la violencia que se llama Guarmiñán, ¿no? Guarmi en quechua es mujer, ñan camino. Entonces la idea es el camino de la mujer hacia la liberación. Es la idea más o menos del programa. Pero que como lo que nos va pasando en todo, están las intenciones, están los buenos deseos, pero todavía resulta difícil poder ¿no? Ir venciendo todas estas situaciones que vamos viviendo. Siguiente, por favor, María. Entonces, allí nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacemos para transformar esta realidad desde la escuela? Porque la escuela, entre su labor, entre sus funciones, está precisamente en la formación de ciudadanos,
hablamos desde Fe y Alegría para la transformación social. Entonces, es parte de nuestro compromiso como escuela de Fe y Alegría, ¿no? No quedarnos indiferentes o no quedarnos solo en el discurso, sino ¿qué hacemos? Y yo ahora lo que les voy a compartir es esta ruta de lo que hemos hecho en estos años, justamente para transformar esta realidad, para aportar algo. Me parece muy pretencioso pensar que ya estamos transformando, pero estamos dando nuestro granito de arena para dar pasos, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Lo primero, lo fundamental para nosotros ha sido, cuando trabajamos con las escuelas, hay que reconocer algunos puntos, porque cuando nosotras muy entusiastas entramos en el trabajo de género en las escuelas del Perú, de Fe y Alegría Perú, lo primero que nos dijeron en las escuelas es: no tenemos problemas de violencia ni de género, porque en nuestras escuelas hay paridad de estudiantes, hay la misma cantidad casi de niños, niñas, adolescentes, y tenemos profesores y profesoras. Entonces, ¿de qué problemas de género me estás hablando? ¿No? Entonces, nos dimos cuenta que teníamos que ir trabajando y reflexionando en que tenemos que asumir algunas ideas, algunas ideas con las cuales hemos crecido. Por ejemplo, que nosotras asumimos que los hombres son superiores a las mujeres. O sea, nos han criado así. El hombre es más fuerte, el hombre es más rápido, el hombre es el proveedor, la mujer es la cuidadora, nosotras somos delicadas, ellos son no fuertes, ellos son de acción y todo eso, ¿no? Entonces, eso, querámoslo o no, lo tenemos dentro de nuestra conciencia, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que lo tenemos, ¿no? También ir tomando conciencia que los hombres cuentan con muchos privilegios masculinos, ¿no? Sí, ¿por qué? Y hay que reconocer esos privilegios masculinos que ellos tienen, ¿no? Porque, por ejemplo, somos las mujeres las que nos encargamos por lo general de todo el tema de cuidado de nuestras hijas, de nuestros hijos, ¿no? Nos encargamos también de todo el tema del proceso de aprendizaje en la escuela, ¿no? Entonces, cuando hay reuniones de padres de familia, en las escuelas aquí en el Perú, les hacen una fiesta a los hombres cuando van. Ay, dicen, una rosa en medio de tantos claveles, no sé cómo, algo así dicen. Entonces, dice: ay, mira, qué buen papá que ha dejado de hacer sus cosas, no sé qué, para venir a la escuela. Pero nunca decimos, qué buena mamá que ha venido y que sigue viniendo preocupada por los procesos educativos de sus hijos, de sus hijas. Eso no lo decimos, ¿no? ¿Qué más? El trabajo doméstico es nuestro, es de las mujeres. Todo el trabajo doméstico es de las mujeres. Y si algún hombre entra a hacer trabajo doméstico, bueno, aparte de que recibe las burlas de sus amigos, ¿no?, familiares, también en algunos casos se pone en duda su ser varón, ¿no? Entonces, pero el privilegio es que ellos, por lo general, no se encargan del trabajo doméstico. Tienen una mayor libertad social. Los hombres pueden salir, bueno, aquí les hablo de nuestra realidad. Tienen más tipos de recreación, salidas nocturnas, actividades deportivas sin restricciones. Aquí los sábados, los domingos, los varones suelen irse a jugar fútbol, a reunirse con sus amigas, mientras que para las mujeres todo es en esos días aprovechamos para poner al día las cosas de la casa, ¿no? También hay mucha complicidad masculina ante los delitos sexuales, ¿no? Los piropos en la escuela, el acoso callejero, ¿no?, las violaciones. Entonces, siempre si sucede esto, tú siempre es en pensar en qué hizo la mujer, qué hiciste para provocar, para que te pasara esto, ¿no? Entonces, sí, pero hay que reconocerlo, porque en las narrativas que tenemos nosotras con las docentes, por lo general,
ellas siempre, ¿no? La primera reacción es decir que han vivido en hogares perfectos, donde tanto sus hermanos como sus hermanas todos hacían las cosas, las tareas, el papá también hacía. Entonces nos cuesta reconocer que pues vivimos en una sociedad donde hay privilegios masculinos, ¿no? Y también existe un gran desfase entre lo normativo y lo real. O sea, la norma dice una cosa, ¿no? La norma dice que tenemos iguales derechos los hombres y las mujeres, que tenemos que ser atendidos y atendidas todos y todas. Pero cuando, por ejemplo, tú vas a una comisaría, ¿no? A denunciar un caso de violencia, el policía y hasta a veces la propia policía mujer te dice, bueno, pues, ¿qué habrás hecho? ¿No? ¿Por qué qué has hecho para merecerte esto? ¿No? Entonces, muchas veces ya ni se denuncian los casos por vergüenza y maltrato que se va diciendo, aunque la norma te dice que no, que todos tenemos que ser atendidos, ¿no? Y todas estas ideas están normalizadas dentro de nuestro contexto. Nos resulta natural, nos resulta algo cotidiano, que así vivimos y, ¿no? Y así hemos crecido. Entonces, pero lo que tenemos claro y lo que vamos pensando y vamos trabajando es que todas las personas pueden desaprender ideas patriarcales y machistas. O sea, nada está sellado con fuego. Todos y todas podemos desaprender todo aquello que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestras vidas y nuestras experiencias. Siguiente, por favor. ¿Qué buscamos? Nosotros, justamente tomando en cuenta lo que hablaba Jesús de todas estas propuestas, estos documentos que salen desde Fe y Alegría, ¿no? Tomando estos referentes, eh, nosotras buscamos cambios en las formas de pensar, ¿no? En lo que se asume como lo cotidiano, pero tiene que ser un cambio que venga como un producto de lo que se vive en la escuela. No es un cambio solo por el discurso. Y también buscamos que sea un cambio de lo que se vive en familia, y que es muy difícil, pero vamos haciendo nuestras propuestas, ¿no? Cambios afectivos también, que tanto hombres como mujeres, niños, niñas, adolescencias, puedan expresar sus emociones, sus sentimientos. Que no se, nos decía Jesús hace un rato en el estudio que habían hecho, todo se guarda, todo se calla, todo se vive por dentro, ¿no? Y no somos capaces de expresar nuestras emociones. Porque especialmente en los varones, el temor de ser muy criticados, ¿no? Y principalmente por otros hombres. Entonces, toda la vida, toda la expresión se va quedando para adentro, no se expresa, no se habla, no se dice, ¿no? Y eso es algo que también buscamos ir cambiando. Y así como cambios en el comportamiento, en las prácticas, con prácticas igualitarias, especialmente con las mujeres, ¿no? Entonces, aquí decimos, tenemos que darnos igualdad de oportunidades, ¿no? Entonces, tenemos que también ir a lanzarnos a trabajar y a hacer actividades que a veces no queremos hacerlas porque nos rompemos las uñas, decimos, no, no podemos cargar, que lo carguen los chicos, eso, aquí lo tenemos muy interiorizado, ¿no? No, que carguen los profesores, no, que carguen los chicos. ¿Por qué? Porque nosotras no tenemos fuerza y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, estamos buscando igualdad, pero tampoco no nos lanzamos a romper esos cotidianos que tenemos. Entonces, allí es también algo que estamos buscando hacer. Siguiente, por favor. Y tenemos nosotros dentro del trabajo que hacemos en Fe y Alegría, tres líneas. O sea, todo género entra por tres líneas. Por la línea curricular, ¿no? Estamos aprendiendo a analizar cómo se estructura el conocimiento dentro del currículo, ¿no? ¿Qué se enseña sobre las relaciones de hombres y mujeres?
qué se deja de enseñar, ¿no? Y qué se omite. Porque el currículo responde también a una realidad, ¿no? A una realidad y está hecho para responder a un sistema, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta que si ese sistema está respondiendo a estos pasos en la igualdad que estamos buscando. Y si no, empezar a analizar ese currículo. ¿Y qué le tenemos que dar a ese currículo? ¿Qué le tenemos que quitar a ese currículo para que sea un currículo que nos ayude también a fortalecer la igualdad de género? Después, también tenemos una línea afectiva para todo el trabajo de la regulación de emociones, ¿no? Tanto para varones como para mujeres, que aprendamos a expresar nuestras emociones sin ser juzgadas ni juzgados. Lo que tú sientes no es ni bueno ni malo, es lo que sientes. Entonces, que aprendamos a expresarlas y que las demás personas también aprendamos a cogerlas, ¿no? Y la tercera línea es la línea de la construcción social del cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es una construcción social que se va desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto se ve muy influenciado por las experiencias y prácticas que vivimos. Entonces, estas experiencias que vivimos van a moldear la percepción de cuerpo que tenemos todos y todas, ¿no? Y entonces allí viene, ¿qué se acepta como un cuerpo normal? ¿Qué es un cuerpo, ¿no? ¿Qué es un cuerpo aceptable socialmente, ¿no? Y allí también hay que ir dándonos cuenta, tenemos que ir trabajando más allá de los estereotipos. Ahí tenemos que ir trabajando justamente la diversidad y las diferencias. Entonces, eso también lo trabajamos. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro país, aquí, en nuestras escuelas, los maestros, las maestras pierden mucho tiempo tratando de homogenizar a nuestros estudiantes. Aquí el uniforme único, ¿no? Nosotros tenemos un uniforme plomo. Entonces, el uniforme único es la pelea, porque las chicas, los chicos, a ver, ¿cuál es la pelea? Las chicas suben sus faldas, los chicos cosen sus pantalones y se los hacen tipo pitillo. Los profesores, las profesoras, ¿en qué están preocupadas? En que las chicas se bajen las faldas y que los chicos descosan los pitillos. Eso es lo importante en la escuela. Entonces, esas reflexiones. O el pelo, ¿no? El corte de pelo, corte de cabello. Acá tenemos un corte de cabello escolar, que es un corte tipo militar, chiquito, 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 que no les deja ni un medio centímetro, ni medio, creo. Y las chicas, si tienes el cabello largo, con trenzas, o sea, hay una necesidad de homogenizar terrible, ¿no? Y los esfuerzos de los maestros muchas veces se están desgastando en eso y no estamos dándole a lo que en realidad es importante para nosotros. Entonces, allí también estamos en todo un tema de reflexión que no es fácil. Siguiente, por favor. Ahora les comparto algo de nuestro proceso de formación de género con docentes. El tema, trabajar género, lo descubrimos, nos dimos cuenta que no puede ser obligatorio, no es que la escuela entra a trabajar género y todas las escuelas de fe y alegría van a trabajar género. ¿Por qué? Porque eso nos rebota, eso no nos sirve. Entonces tiene que surgir de las necesidades e intereses de las comunidades educativas. Si las comunidades educativas, con las comunidades educativas vamos reflexionando, vamos conversando, les vamos diciendo, ¿no? Ayudando un tipo de reflexión, entonces allí genera interés y allí ya empiezan como a preocuparse por el tema y allí empezamos a trabajarlo con las escuelas. Entonces, es tema de interés, no puede ser obligatorio. Si tú lo obligas, el trabajo en género no fracasa. Y después nosotras invitamos a procesos de formación en género. No son cursos, porque nosotras en género, a todos los equipos, tenemos equipos de género, no los certificamos en nada. ¿Ya? O sea, no son cursos, son espacios de reflexión, diálogo de experiencias,
Entonces empiezas a reflexionar desde las propias violencias de género que tú has vivido, ¿no? Y se empiezan justamente a dialogar y a hablar. Porque a veces cuando decimos, no, nunca he vivido, no he tenido ninguna experiencia de violencia de género, estamos pensando quizás a veces en agresiones físicas, ¿no? Pero por aquí, por ejemplo, esa costumbre que se tiene de, y ahora está penada, ahora ya, pero que se tiene de lanzar piropos. Tú estás caminando en la calle y el hombre se siente con el derecho a decir algo y opinar sobre tu cuerpo, ¿no? Entonces, eh, o hemos visto también nosotras, nuestras hermanas, en el transporte público, cuando se te pega mucho y no sé qué, y muchas veces nos quedamos calladas, no hablamos. Cada quien tiene alguna experiencia desde la cual puede empezar a reflexionarla, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos. Y con estas reflexiones, con la gente que está interesada en seguir reflexionando, formamos nuestros equipos de género en las escuelas, que quizás a un inicio empiezan así, ¿no? Como cuando uno tiene demasiada energía y empiezan a patear a los profesores varones, que no sé qué. Entonces, hay un momento en que se generan problemas, ¿no? Y poco a poco también tenemos que ir aprendiendo a regular. No es que ya ahora nosotras somos las abusivas y ustedes no. No, 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 esa no es la idea, se supone, ¿no? Entonces, pero se va regulando. Nos ha pasado en varias escuelas que tenemos algunos momentos de tensión muy fuerte. Entonces, conversando, dialogando, porque nosotros queremos igualdad de oportunidades. Nosotros no queremos tenernos en contra a los varones, el resto, no, eso no es lo que buscamos. Entonces, porque si hacemos eso, estamos replicando lo mismo, las mismas violencias, ¿no? Y buscamos también que las maestras se coloquen, como se dice, los lentes de género. Es decir, que no sea la que viene, la acompañante pedagógica, la que te haga reflexionar sobre las prácticas que tú estás teniendo, no, sino que poco a poco tú ya vayas teniendo, vayas construyendo esa capacidad de darte cuenta y analizar lo que va sucediendo en tu aula y qué prácticas hay que ir cambiando y qué prácticas hay que ir mejorando y qué prácticas hay que ir eliminando. O sea, lo que nosotros buscamos es que las propias maestras, los propios maestros se pongan sus lentes de género y empiecen a analizar sus propias realidades. Siguiente, por favor. Y en el nivel inicial y primario, en todos los procesos formativos, ¿ah? Así sean cursos de matemática, de comunicación, de sociales, de psicomotricidad, lo que estén trabajando los chicos y las chicas, perdón, los docentes, ¿no? Todo espacio de formación, ¿qué buscamos? ¿Qué es lo que les vamos diciendo? Que les brinden las mismas oportunidades a niños y niñas. Eso se les va metiendo así como nos decía Jesús, ¿no? Muchas veces no se deja trabajar género, eso nos está pasando en el país, educación sexual integral tampoco, aunque está la ley, han salido con mis hijos no te metas y no sé qué, y el Estado ha dicho, pues no vamos a ir trabajando, pero nosotros las vamos trabajando desde la formación docente. Entonces, a toda formación que se les da siempre mismas oportunidades a niños y a niñas. Ahí les pongo una fotografía, estos son niños y niñas de inicial, que por ejemplo, están en el sector hogar y se le da la oportunidad que tanto niños como niñas entren al sector hogar, que los niños tengan la posibilidad también del cuidado, de preparar la comida, de cuidar al bebé en esos juegos que van realizando. Y eso para que ellos aprendan que ellos también lo pueden hacer y tienen derecho a no perderse esa oportunidad de desarrollar también estos espacios de cuidado con otras personas, ¿no? Igual a las niñas, por ejemplo, en la otra foto, en la foto de la derecha, los tenemos en espacios de construcción. ¿Por qué? Porque antes las maestras nos ponían como las imágenes, en el sector hogar, una muñeca, una mujer, y en el sector construcción, un ingeniero, pero el ingeniero era hombre.
Entonces, pero las chicas también pueden armar, las chicas también tienen que aprender a organizar el espacio. Entonces, esas ideas son las que les vamos diciendo, ¿no? Mismas oportunidades, niños y niñas. Y también los cuidados tienen que ser los mismos para los niños y para las niñas. Aquí hay mucho la costumbre de que cuando un niño se cae, se empieza a llorar, por lo general se le levanta y se le dice, valiente, valiente, no duele, no duele. O sea, como que si el niño fuera de goma, ¿no? O sea, no te duele, no te dejo llorar. Tú eres valiente, límpiate las lágrimas y sigue corriendo. Mientras si es una niña la que se cae, le pegamos al suelo, ¿no? Suelo malo, besitos y la arreglamos y no sé qué y no sé cuánto. No, el niño también le duele, ¿no? Entonces, el niño también tiene derecho a llorar, ¿no? La niña también tiene derecho a expresar sus emociones. Entonces, niños y niñas tienen que expresar emociones. Después, los materiales no tienen género. ¿No? No, que el rosadito, que no sé qué, que el celestito, que las ollitas para las niñas, las pelotas para los niños. No, los materiales no tienen género. Los materiales hay que usarlos, ¿no? El cuidado del cuerpo también, aprender a poner límites. Si tú sientes, y eso lo trabajamos, es una de las líneas de educación sexual integral, ¿no? Entonces, los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes tienen que aprender que cuando ellos tienen el derecho de poner límites también a su cuerpo. ¿En qué sentido? En que si yo siento que alguien me está tocando y no me gusta, sea capaz de decirlo. Si yo siento que, ¿no? que están entrando más allá de mis fronteras y mis límites, también lo diga. ¿No? El clásico ejemplo, ¿no? Que aquí cuando tú vas a una reunión y tienes un niño, sobre todo niñas, les enseñamos a que ellos tienen que besar a todos los adultos y todos los adultos tienen que te agarren los cachetes, que no sé qué y no sé cuánto. ¿Por qué? Cuando los niños y las niñas no. Porque si no das beso, eres una malcriada, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, reflexionamos también con las profesoras, reflexionamos con los padres de familia, las madres de familia, que allí hay mensajes que les vamos diciendo a los niños y niñas, ¿no? Que cualquiera puede tocar su cuerpo y que el niño o la niña no tiene derecho a poner un límite y a decir no. Entonces, el trabajo y el cuidado con el cuerpo es muy importante. Y también, bueno, aprender a expresar lo que se siente, ¿no? Que los niños, las niñas, aprendan a expresar lo que se sienten sin miedo. No se moraliza tu expresión, tu emoción. Tú lo sientes y punto. Entonces, no hay emoción buena, no hay emoción mala. Simplemente es lo que sientes en el momento frente a la circunstancia que estás viviendo. Siguiente, por favor, creo que ya me pasé. Miren, en el nivel primario, aquí les muestro dos fotos de una misma escuela. Si ustedes se fijan en en la foto del lado izquierdo, es el profesor de educación física que empezó dividiendo a los niños y a las niñas. A los niños los tiene más aquí, por decirlo de una forma, más adelante, y los niños están practicando fútbol. Y a las niñas están más al fondo, y las niñas las tiene me parece que están con, no me acuerdo ahorita, no veo bien, se me fue el nombre, pero están haciendo otra actividad. El profesor separaba niños y niñas. Niños una cosa, niñas otra cosa. Son actividades diferentes. Y luchar, por entre comillas, ¿no? Tratar de cambiar esas miradas es muy difícil. Poco a poco se fueron presentando algunas propuestas del mismo equipo docente, donde iban trabajando juegos que tanto es para niños y para niñas. El hula hula pueden jugar los niños y niñas en el patio. Entonces se pasaron a ese tipo de experiencias, donde no es nada anormal, no es malo el jugar niños y niñas y que juguemos lo mismo. Entonces, ese fue un paso que también hemos ido dando. Siguiente, por favor. Por ejemplo, otras experiencias que hemos visto, algunos profesores, los que buenamente han querido, están en la hora del recreo de las niñas, de los niños, y están jugando con los niños y están cuidando a los niños y a las niñas, que es una experiencia que por lo general no se vive en la casa. El cuidado del varón frente a la niñez, ¿no? A los niños, a las niñas. Entonces, vamos brindándole otro tipo de experiencias.
Se le pide, se conversa, se trabaja con los profesores, las profesoras, para que acompañen los momentos de juego en el patio. Entonces, profesores se ponen a jugar al inicio con más resistencia, poco a poco ya van agarrándole el gusto, ¿no? Se les va invitando y van haciendo esto. Igual hay otra experiencia allí al medio, que es una biblioteca móvil, donde tanto profesores como profesoras invitan al momento del recreo a los niños, a las niñas que quieran, a leer, ¿no? Y ellos, ellas van acompañando esas experiencias también. Y a jugar ajedrez, ¿no? Poco a poco hemos logrado que puedan jugar un chico con una chica ajedrez, porque antes jugaban los chicos solos, las chicas solas. Entonces, con todas esas experiencias e invitaciones, ya van jugando, ¿no? Entre hombres y mujeres. Siguiente, por favor. Aquí en el nivel secundario, nosotros tenemos un área que es EPT, Educación para el Trabajo. Buscamos que esta área de educación para el trabajo, los y las estudiantes se presentan algunas modalidades. Por ejemplo, carpintería, y no se ve bien la foto, pero está la carpintería, está tejidos y bordados andinos, e industria del vestido. Son 3 fotografías donde hay libertad tanto para varones como para mujeres para que puedan participar en esos talleres, en esos cursos. Son cursos obligatorios. O sea, siempre tiene que llevar algún curso, ¿no? Entonces, en la secundaria se le brindan esos espacios. Si los chicos quieren llevar industria del vestido, no hay problemas. Si las chicas quieren llevar carpintería, llevan carpintería, llevan electricidad, en algunas escuelas llevan mecánica automotriz, ¿no? Los chicos llevan panadería, llevan secretariado. Entonces se les va brindando diferentes experiencias donde no están, estas son para hombres, estas son para mujeres, sino son experiencias para que tú puedas aprender y desarrolles tus competencias y te sirvan para la vida. Pero a pesar de todo esto que íbamos haciendo, nos damos cuenta que todavía que tenemos algunos problemas todavía bueno, algunos no muchos, con las adolescencias. Entonces, siguiente, por favor. Nos dimos cuenta que necesitamos conocer a las adolescencias con las que trabajamos. Y ahorita estamos en ese paso, ¿ah? Nosotros en las escuelas a veces pensamos que son los adolescentes de nuestras épocas, ¿no? Entonces queremos que se comporten y estén como éramos nosotros en nuestras épocas. Y eso no es cierto. Entonces, allí hemos empezado una colaboración con la cooperación alemana y hemos empezado a hacer un diagnóstico de adolescencias, ¿no? A través, a través de, las, eh, de las terapias de expresión artísticas. Entonces, pero lo interesante fue que no nos dejaron participar a nosotros los maestros, las maestras. No hemos participado, sino que se juntaron y hay grupos diferenciados, hombres, mujeres, adolescentes, donde con dos personas, dos jóvenes, dos personas más cerca a la edad de ellos, empezaron a trabajar algunas actividades para ver por dónde van, qué piensan, qué sienten esas adolescencias. Siguiente, por favor. ¿Y qué hemos descubierto? ¿Qué nos han dicho, no? Que las adolescentes mujeres tienen conciencia del machismo, que es un problema cotidiano, ¿no? Pero no tienen herramientas claras como para afrontarlo. Entonces, todavía tenemos que reforzar eso. Que las chicas tienen como esfuerzo y perseverancia para seguir adelante, ¿no? Nos decía Jesús hace un rato, muchas de nuestras estudiantes no terminan la escuela y las que logran terminar la escuela es porque hay mucha perseverancia, hay mucho esfuerzo, ¿no? Frente a un entorno desigual que les da más oportunidades a los hombres que a las mujeres. Y también tienen miedo de los contextos que viven, pero a la vez tienen esperanza de cambio. O sea, hay miedo, pero también hay esperanza de cambio, ¿no? Y la afinidad académica,
Aquí se tiene como muy metida la idea que las carreras de ciencia, de tecnología, son más para los hombres. Entonces, si una mujer expresa que quiere estudiar algo de tecnología, de matemática, de ingeniería, por lo general te bajan la expectativa y te dicen que mejor porque no eres enfermera, porque no eres maestra, porque no, asistente social, que son como carreras más afines a tu ser mujer. Y también afirman sus derechos, ¿no? Necesitan afirmar sus derechos, pero siempre con tensiones, ¿no? En estos, porque ellas dicen, nosotras no queremos ser feminazis, no, nosotras no vamos por allí. Lo que nosotras queremos es que se nos respete y se nos den igualdad de oportunidades. Pero siempre hay mucho miedo, mucho del que dirán, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Y los adolescentes. ¿Qué nos han dicho de los adolescentes, de los varones que tenemos, ¿no? De los chicos? Que hay una desconfianza afectiva hacia las mujeres en las relaciones interpersonales. Ellos piensan, ellos creen que las mujeres siempre los vamos a traicionar. Entonces, en una relación de pareja, ellos no se relacionan de una manera segura de confianza. Siempre piensan que la mujer es una persona traicionera, ¿no? Que al final no van a poder, no va a haber fidelidad. Después que hay mucho autocontrol y contención. Entonces, eres más hombre, mientras más te autocontrolas, no expresas sentimientos y mientras más te contienes, ¿no? Por eso están ahí que no expresan sus emociones y cuando salen, pues salen con mucha violencia, ¿no? La dureza emocional, esa capacidad de aguantar sin quejarse, son estoicos. Entonces ellos, cualquier cosa que les puede pasar, les puede doler, no van a expresar dolor, no van a expresar miedo, nada, porque ellos se contienen mucho. ¿No? Esa competencia tan dura también que hay entre varones, entre pares, ¿no? Aquí se dice quién es el más vivo, quién es el más mosca, ¿no? Siempre están tratando de validarse como el mejor, ¿no? el más vivo del grupo. Y también la ausencia de referentes, ¿no? Hay cuestionamientos al machismo, ¿no? Pero no hay propuestas, no vemos trabajos de propuesta. Y por último, ya termino, ¿qué retos nos está quedando para los docentes? Nos han dicho, tenemos que aprender a tener un lenguaje cercano. Aprender, no lo tenemos todavía. No adulto explicativo. Hay que hablar con las adolescencias desde lo simbólico, desde lo emocional, no desde el deber ser, desde la corrección política, que muchas veces es lo que más nos sale, ¿no? Hay que dar protagonismo a los jóvenes, darles espacios de participación a estos jóvenes, no como ejecutores de lo que yo te mando, yo te digo que tienes que hacer, sino que puedan trabajar ellos. Y también utilizar, para nosotros aquí el reto es también utilizar las plataformas virtuales, evitar los sermones, ¿no? Incluir espacios para que ellos puedan compartir, para que puedan comentar, hablar entre ellos. Entonces, y cuando se presentan situaciones, más que confrontar, identificar, que se identifique con esas situaciones y puedan conversar, ¿no? Desarmar esos discursos negativos y fomentar muchos espacios donde los adolescentes piensen, sienten, resignifiquen lo que ellos están viviendo, ¿no? En lugar de estar como docentes dándoles ese discurso de machaca de cómo debe ser. Bueno, aquí termino. Gracias. María, te dejo. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias muchas gracias también a Cecilia Cecilia. Villegas. Sí, gracias a Fe y Alegría en general, a los equipos, por este ratito de compartir. Yo creo que hemos ido muy bien de tiempos porque es cierto que yo con los minutos que he dejado al principio y luego la presentación que hemos cumplido bastante bien. Os
tenemos ahora oportunidad pues para compartir un poco de diálogo, si tenéis alguna pregunta, si no, queréis aprovechar que les tenemos por aquí, pues adelante. Abrís micro y, y si no voy yo. Así que yo os doy, os doy pie y os doy opción, que yo les tengo más a menudo conmigo. Hola. Hola, Bego. Hola. Hola. Nada, que es que como ya justo iba a poner que tenía que salir, que se me ha hecho un poquito tarde, pero bueno, no quería irme, bueno, primero sin daros las gracias por organizar la jornada, gracias a Jesús, gracias a Cecilia. Y bueno, quería decirle y preguntarle también, ¿no? Me parece que la labor que están haciendo ahí en Perú, o sea, es que no tiene calificativo, es ingente, o sea, me parece de una ambición desmesurada y bueno, es que solo que con que consigáis una parte de todo lo que has contado ya me parece no solo muy valiente, ¿no? Sino que sería un éxito total y absoluto, porque bueno, como María sabe y seguro que algunos otros miembros de los que estamos aquí hoy, pues a nosotros como miembros de desde los equipos de coeducación, ahora mismo, como bien has empezado tu intervención, un pasito para adelante y dos para atrás. Estamos viviendo una época muy complicada en lo que es la consecución o la implementación, ¿no?, de políticas de igualdad en los centros escolares. Y claro, pues todo lo que habéis dicho, todo lo que has dicho que intentáis hacer con adolescentes, con familias, en el centro educativo, etcétera, etcétera, me parece maravilloso. Y lo que quería decirte es que me imagino que al igual que nosotros os encontraréis con una serie de resistencias que a lo mejor allí son incluso bueno, más potentes, no lo sé, porque las que nos encontramos nosotros también son complicadas, ¿eh? Pero que os encontraréis con resistencias y cómo hacéis, ¿no?, para combatirlas y para continuar adelante, para seguir motivadas en continuar adelante a pesar de... Porque esas resistencias muchas veces se traducen, no siempre son pasivas, a veces son verdaderos palos en la rueda para que no puedas continuar avanzando. Y hay que tener una columna vertebral muy, muy bien construida primero, para dar el salto sobre esa resistencia y segundo, para seguir motivada para continuar adelante. ¿Cómo lleváis ese asunto? Ceci, tenés cerrado el micrófono. Sí, sí, porque no la oigo, no la Ya, oigo. gracias, Begonia, por tus comentarios. Es cierto, tenemos muchas resistencias, ¿no? Empezando por los equipos directivos de las escuelas. Nosotros empezamos nuestra labor sensibilizando a los equipos directivos, ¿ya? Entonces, les damos algunas charlas, hacemos algunos talleres para que ellos se den cuenta de esas necesidades. Ahora, ¿sabes quién son como nuestro bastión? Son nuestras maestras, sobre todo las mujeres, maestras, maestros, un poco más difícil, han sentido que toda esa violencia de género ha generado eh, tanto dolor en sus vidas que se sienten muy comprometidas y comprometidos para seguir trabajando. De verdad que el compromiso de las docentes, de los docentes, es bien, bien fuerte. Y como ahora trabajamos en redes, porque también trabajamos con otros Fe y Alegría, Jesús, no, bueno, en todo lo que contó, no les ha contado que nosotros trabajamos en redes, maestros del Perú, maestras del Perú, que se juntan con maestras de Nicaragua, con maestras de El Salvador, con maestras, y allí van compartiendo sus experiencias y se van animando entre ellas. Eso es fundamental, o sea, porque nosotros desde la oficina podemos ir, acompañar, dar espacios de formación, de reflexión, no las dejamos solas. Son 7 años, 8 años y seguimos profundizando en los espacios de reflexión. Pero el hecho que tengan estas redes de sostenimiento con maestros y maestras de otros países, para nosotros nos ha resultado fundamental. Pues te voy a felicitar
por esa implicación de los maestros y de las maestras, porque ese es otro aspecto en el que nosotras tenemos aquí un problemita. No solo en la implicación del alumnado, por ejemplo, pues este año nosotros en nuestro centro siempre, tradicionalmente, ya llevamos muchos años que sacamos adelante un tal de feminista entre el alumnado, sobre todo entre el alumnado de bachillerato, y bueno, ya este año no tenemos. El año pasado lo tuvimos que sacar un poco bajo cuerda y no es que el alumnado no quiera, sino que no se atreve a romper la convivencia del aula porque tienen miedo a ser mal miradas, a que las llamen estas feministas de pacotilla o estas feminazis o no sé qué. Eso de parte de los propios compañeras, de los propios compañeros, pero es que también, de compañeros quiero decir entre iguales, de los compañeros de la clase. Pero también, por ejemplo, nos encontramos, no con todos, evidentemente, ¿no? Pero bueno, también es una resistencia pasiva que es demoledora también entre los propios compañeros de nuestros, de profesores y profesoras, que muchas veces quieres implementar una actividad de coeducación para que se realice en las horas de tutoría y así. Y si estamos 50 en la sala, te la hacen 3. Y no exagero, ¿eh? No tengo tiempo, estoy a otras cosas, no he podido, no la he visto a tiempo, no sé qué, no sé cuál, pero es lo que yo llamo resistencia pasiva y resulta muy, muy efectiva a la hora de sembrar de una manera negativa. Sí. Es muy efectiva y por eso te felicito, porque si tenéis tantísima implicación, pues en algo tendremos que copiaros, porque de verdad que a veces es muy frustrante. Perdón, que yo quería intervenir, además al hilo de lo que acaba de decir la compañera Begoña. Y yo voy a hablar desde la universidad, porque todo esto que está diciendo Begoña, luego lo recibimos nosotros en la universidad. Es decir, el alumnado no quiere participar en nada que tenga que ver pues, con la educación. Hablo, por ejemplo, del grado de maestro, donde yo trabajo. La semana pasada, sin ir más lejos, la Oficina de Igualdad de Género de mi universidad ofrece todos los años formación para el alumnado. Entonces intentamos meterla dentro de las horas lectivas, ¿no? de algunas materias. Y no se presentó nadie. O sea, teníamos a una formadora que venía a trabajar toda una sesión de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de manera interactiva, a través de juegos, analizar experiencias y tal, y no se presentó, de 60 personas, no se presentó nadie. Claro, al día siguiente dijimos, ¿qué pasó? No, es que como no es obligatorio, pero tú no puedes entender que eso es una parte fundamental del trabajo que tú vas a desarrollar en el futuro, dentro de 4 años, dentro de 4 años te vas a graduar, te vas a encontrar en un aula con niños y niñas, que tienes que además relacionarte con las familias, que vas a tener que trabajar contenidos curriculares, que decía antes Cecilia, que a nivel del currículum hay que trabajar estos temas, las profesiones, los distintos materiales, hábitos, educación sexual, y que esto es fundamental para ti, que si además te ofrecemos esta formación es porque creemos que es importante, que dentro de las materias pues a veces no hay tampoco demasiado tiempo con esta parcelación que tenemos del conocimiento en cuatrimestres, etcétera, etcétera, y no quieren participar en nada. O sea, no les parece importante y estamos viviendo también un retroceso en muchos comportamientos, ¿no? A pesar de tantos años que llevamos con leyes y con campañas de fomento de la igualdad, etcétera, etcétera, y que parece que no hemos hecho nada, Y luego, bueno, pues eso, los hábitos y las conductas que ves en clase, en los pasillos, en las horas que tienen libres, etcétera, etcétera, en la formación de los grupos, que parece que las chicas siguen teniendo que trabajar para los chicos, que queda como muy guay meter a un chico dentro de un grupo, tienes un grupo de 4 o de 5 personas y dices, bueno, pues el grupo de trabajo, bueno, pues vamos a meter un chico, pero luego a la hora de la verdad, él a lo mejor es el portavoz, pero las que trabajan y las que buscan los materiales y los diseños y tal, son las chicas. O el lado contrario, es decir, forman grupos todos de chicos, pero mira que es mejor tal, no, claro, tampoco se lo puedes imponer,
pero tratas de razonar y tal, y no hay manera, y dices, ostras. Entonces, todo lo que han estado haciendo en la educación infantil, si es que han recibido algo en ese sentido, en la educación infantil, en la educación primaria, en secundaria, en el bachillerato, llegan aquí a la universidad con 18, 19, 20 años y quieren ser maestros y maestras. ¿Ejemplos de qué? ¿Ejemplos de qué? En infantil, que además es tan importante, ¿no? Que los maestros, que somos referentes, hablaba antes Cecilia de los ejemplos, ¿no? En esas edades, que suplantamos muchas veces a las familias, porque lo que dice mi maestro, mi maestra, bueno, vamos, es que es las palabras mágicas. Entonces, yo no sé qué es lo que más tenemos que hacer y hablaba, bueno, al hilo de lo que decía Cecilia también, pues de la colaboración con las familias, de esas maestras que están tan implicadas, pero ¿y qué hacéis en vuestro país a nivel de la universidad con todas estas personas, ¿no? Estos jóvenes, estas chicas y chicos que quieren ser maestros? ¿Qué tipo de formación en ese sentido reciben? Bueno, nosotros en Fe y Alegría somos escuela educación básica regular, o sea, escuela hasta la secundaria. No tenemos trabajo con la universidad. Sí, bueno, con la Universidad de los Jesuitas, algo que nos relacionamos. Sí, sé que dentro de los cursos básicos se entra con algunas líneas de reflexión sobre temática de género, ¿no? También hay que tomar en cuenta que aquí en el país nosotros estamos, pues, a ver, ustedes han tenido un avance de muchos años, mucha reflexión, mucha Bueno, normativa, ¿no? Nosotros estamos todavía como empezando, como haciendo esas bases para el trabajo. O sea, vivimos situaciones, contextos diferentes, tiempos diferentes, sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que nosotros contamos nuestra experiencia porque lo que yo les decía, las mujeres sintonizamos con estos maltratos que todavía son aquí en el país muy fuertes. Quizás por allá no, o hay otros que tendrán que ir viendo y descubriendo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pasa. Pero lo único que nos queda a nosotros es no perder la fe ni la alegría, de verdad. Porque lo que Efectivamente. tú dices es muy cierto y es muy duro, ¿no? Es muy duro porque los enfrentamientos que, no, yo les he contado la parte bonita, pero también tenemos enfrentamientos con profesores que no están de acuerdo. Ya está bien, yo le digo, ya está bien, no estés de acuerdo, yo no te obligo a nada, pero no me dinamites las cosas, pues. O sea, no también hay que ir diciéndole las cosas a la gente, ¿no? Ya está bien, no estás de acuerdo. ¿Qué estás haciendo tú por mejorar? Nada. Entonces haz patria, pues, amigo, le digo, haz patria. Ya, lo que quieras, pero haz patria. ¿No? Entonces, a veces tienes que empezar a confrontar con algunos, con otros, bueno, ya depende de cada profesor también, ¿no? Cada experiencia de vida, ¿no? Pero a nosotros lo que, al menos en la educación básica y con los hombres, nos ha funcionado es cuando empezamos a hablar de estas experiencias y en algunos momentos, algunos, no todos tampoco, no es mágico, ¿no? Pero algunos maestros se dan cuenta que ellos no han vivido eso, pero sí sus madres y sus hermanas. Ya, Y ahí a ellos les es un shock, ya, ¿no? ya. Que esas violencias, eso, que tú dices que no sé qué, que no sé cuánto, y que tú escuchas a mujeres que están hablando de eso, tu mamá, tu hermana, tu mujer, tus hijas la están Tus viviendo y hijas. tú no te das cuenta. Lo peor es que no te das cuenta. Entonces, pero son procesos lentísimos, ¿ah? Sí, sí, y tanto, porque nosotros en la experiencia que tenemos, que desde que dejamos atrás la dictadura y entramos en la democracia, que fue cuando empezamos con todo a cuestionarnos todos los temas de género y a intentar poner en marcha todo este tipo de políticas, pues desde el año 75 hasta ahora fuimos ahí poco a poco, vamos, hemos hecho un recorrido largo, pero bueno, tampoco tan exitoso, ¿no? Por el tiempo que llevamos, pero sí que es verdad que en comparación a Perú hemos tenido más avances, pero la pena es que todos los esfuerzos, pues eso, todo el dinero invertido, tal, pues que tampoco ha dado los resultados que cabría esperar. Pero bueno, hay que seguir en ello. Y a mí y precisamente eso, yo entiendo que desde la universidad
que está muy bien intentar hacer reflexionar sobre estos temas, ¿no? Pues al profesorado que está en ejercicio y que ya pues lleva pues una trayectoria docente y tal, pero sobre todo a mí lo que me preocupa también es la gente joven, que va a ser la que va a educar para el futuro. A mí me preocupa fundamentalmente eso, y que evidentemente que es algo que hay que atacar a todos los frentes, desde la educación infantil, con el apoyo a las familias, también en la adolescencia, en las promociones, ¿no? de profesores, de maestros y de maestras que van a tener que encargarse también de estos temas, a gestionar estos temas y ayudar a reflexionar sobre estos temas. Y bueno, eso, que son, como digo yo, muchas patas para el mismo banco, ¿no? Sí, sí, es cierto. Gracias, compañeras. Voy a dar un momento paso que Beatriz también había hecho como un intento de hablar antes y Perdón. no, 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 tranquilas. Y el para espacio nada. era para que pudiésemos compartir ahora. Exacto, nada, yo solo quería mencionar que, bueno, este problema que tenemos hoy en día aquí en nuestro país, que ha mencionado Bego, por ejemplo, ¿no? Lo del tema de la participación, que yo creo que tiene mucho que ver con una cosa que ha mencionado Cecilia de la obligatoriedad, ¿no? Y yo creo que siempre surge este tema, ¿no? Cuando hablamos de la perspectiva de género, que no nos podemos creer qué es lo que está pasando, ¿no? Como por ejemplo en la universidad, como ha mencionado la compañera, no quieren participar y es una reacción muy habitual porque durante toda la educación primaria, secundaria, porque es necesario, nosotros damos este tipo de formación, pero ellos lo ven como algo que ellos no eligen, ¿no? Igual sí que teníamos que hacer, tendríamos que pensar, ¿no? Y reflexionar sobre ese diagnóstico que ha mencionado Cecilia de la adolescencia, ¿no? Cómo nosotros pensamos que los adolescentes son lo que nosotros éramos cuando éramos adolescentes y quizás no es así, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo 42 años y yo no recibí ningún tipo de educación de perspectiva de género durante mi educación, cero, y sin embargo me parece algo muy interesante y es un problema que tenemos y una brecha que existe y que tenemos que hacer llegar a nuestros alumnos, ¿no? Y que sí me da la sensación que es muy difícil lograr ese equilibrio, ¿no? Entre que esto hay que hacerlo porque tenemos un problema y tenemos que solucionarlo y esta visión que tienen ellos de me están obligando a hacer esto, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos el verdadero problema y que por eso luego cuando llegan a la universidad y no es obligatorio, pasan palabra, como si no fuera con ellos. Tenemos que hacerles llegar el mensaje de que va con ellos y que es para ellos, que no es una cosa que lleguemos nosotros, los señores mayores que vamos a clase, a darles la chapa sobre una cosa que no existe. Sí existe, ellos se tienen que dar cuenta que ellos lo viven y tenemos que buscar un equilibrio entre esas dos cosas porque si no, pues vamos hacia atrás. ¿Qué es lo que está pasando? Nada, eso era lo que quería comentar, que me ha parecido muy importante lo que ha dicho Cecilia de la no obligatoriedad, ¿no? Y ese diagnóstico de ver cómo son ellos, porque también, por ejemplo, nosotros ahora con todo el tema de las redes sociales, eso está totalmente fuera de nuestras manos, ¿no? Y de ahí ellos reciben cierta educación que ellos piensan que es educación, ¿no? Entonces es un poco complicado, yo creo, encontrar ese equilibrio. Muchas gracias, Beatriz. Tenemos por ahí otra mano levantada. Estamos sobre la hora en 2 minutos. Yo aquí mantengo la sala abierta si queréis. Así que, y luego ya cerramos, ¿vale? ¿Os parece? Bueno, yo sin más suscribo completamente todo lo que se ha trabajado aquí. Yo creo que sí, que es súper importante contar con la adolescencia y crear espacios seguros sin cortapisas, o sea, desde el respeto, sabiendo limar lo que es la libertad de expresión, pero sin cortarles tampoco a la hora de hablar. Y luego me parece interesante que no se hable de coeducar como una píldora o un taller o algo que se hace en los centros, porque a mi modo de ver y desde nuestra experiencia creemos que el modelo de taller está agotado, o sea, digamos como un modelo entendido, en este caso la adolescencia, como un receptor pasivo de información. De lo poco que llevamos trabajando nosotros este tema, lo que pensamos es que el modelo de la coeducación debería abordarse, lo que no sé es cómo, de una manera transversal dentro del currículum.
O sea, no tanto hacer un taller de lo que es tal o es cual, sino que de manera transversal en las diferentes asignaturas se fuera, digamos, no sé si de manera inconsciente, no sé si es la palabra, pero que bueno, que se fuera trabajando de esa manera, tanto en el currículum como en las formas de hacer del profesorado. Y creo que es muy importante también implicar a las familias y a la comunidad educativa, porque en mi caso personal yo formo parte del AMPA de un centro escolar y hemos tenido verdaderos problemas con la dirección a la hora de impulsar determinadas actividades, no tanto del tema de profesiones de hombres y mujeres, sino más un tema más pues de cuestiones de feminismo, de género y tal, porque algunas familias lo asociaban a una cuestión de ideología política y directamente nos lo han censurado, claro, directamente. O sea, y ya pues la respuesta ha sido que desde el AMPA nos hemos negado a hacer cualquier otro tipo de actividad en el 8M, porque no se trata de montar un zoológico aquí de la mujer fontanera o la mujer mecánica. O sea, es algo que nosotros nos negamos a hacer porque es un modelo que en el caso concreto del centro pensamos que ya está muy superado, ya llevamos muchos años haciendo la actividad y realmente nos ha sorprendido, ¿no? La percepción por parte de algunas familias. Entonces, claro, tú puedes hacer mucha actividad en tu aula, en tu centro, pero si luego el niño o la niña va a casa y le dan con el palo todo lo contrario, pues entonces ahí el discurso queda completamente pervertido, ¿no? Entonces, bueno, pues era un poco la aportación que quería hacer. Gracias. Muchas gracias. Pues Quiero yo, responder un poquito, quiero decir una cosita a a Cris, ver, bueno, a Cris y a todas, vamos, que bueno, que el punto de vista de Cris me ha interesado muchísimo porque yo llevo también un tiempo pensando que algunas de las cosas que hacemos de manera sistemática están superadas y tenemos que darle una vuelta y de hecho nosotros este año estamos pensando, somos un centro muy grande, somos el centro de formación Somos Rostro, tenemos muchos niveles porque tenemos la ESO, tenemos bachillerato, tenemos ciclo, etcétera, etcétera. No resulta igual de sencillo trabajar con todo el mundo, pero sí es verdad que tanto en la ESO como en bachillerato tenemos lo que se denomina, bueno, que ya lo conocéis, situación de aprendizaje y en los ciclos formativos tenemos los retos. Entonces, lo que estamos pensando primero es en analizar, en elaborar un diagnóstico sobre, ya te voy informando, María, sobre qué retos y qué situaciones de aprendizaje de los que ahora mismo se realizan tienen incluida la perspectiva de género y luego también de qué manera nosotras como tal de motor podríamos echar una mano a aquel profesorado, a aquellos profesores y profesoras que no tengan la perspectiva de género incluida en sus proyectos de aprendizaje, situaciones de aprendizaje, retos, ETAS, etcétera, etcétera, y deseen incluir la perspectiva de género. O sea, es una forma de meterlo dentro del currículo a través de esas situaciones de aprendizaje y de esos retos, que me parece muy ambicioso y muy laborioso, pero sí que es verdad que queremos hincarle el diente. O sea, este año estamos pensando en cómo y cuando tengamos el cómo nos vamos a meter con el empezamos ya. Y a lo mejor, y lo he dicho en voz alta porque me ha interesado mucho la reflexión de Chris, y que va en la línea de lo último que hemos hablado, hablamos lo que hablamos últimamente también en el tal de motor. Y bueno, y porque si puede servirle a alguien para trabajar con ella. Vamos, que ahí dejo la idea. muchas gracias, luego. Yo te respondo un segundo a esto directamente porque estamos en algo similar, o sea, esta actividad se enmarca dentro de un proyecto que tiene más actividades, ¿no? Y más resultados. Y uno de ellos es el trabajo de tratar de incorporar la perspectiva de ciudadanía global y el enfoque de género en ciclo formativo. En concreto lo estamos haciendo con Egivide, con el ciclo de promoción de igualdad de género. Entonces, desde ahí, yo creo que ahí, Bego, podemos también compartiros un poco cómo vamos a hacer ese análisis primero para luego poder elaborar alguna unidad didáctica que yo creo que os puede ayudar en este trabajo y Vale, que vale, podríamos ya estar lo juntas. hablamos. Y, o sea, perdón por el paréntesis, porque yo creo que era... Y tenéis otras manos por ahí levantadas. Que hay gente que se nos está despidiendo y que le agradecemos, pero quienes nos quedemos, pues aquí seguimos encantadas.
No sé quién ha levantado primero, así que si quieres, Beñat, porque no, antes ya había habido la compañera que había hablado, por ponernos un orden, ¿eh? Perfecto, eskerrik asko. Bueno, Bai. arratsaldeon denoi. Bueno, pues primero gracias a todos los que estáis participando, me estáis dando muchísimas ideas. Sobre todo a Cecilia por la concreción de las directrices. Y bueno, pues el material que estáis proponiendo, pues seguro que os pida algo por ahí. A ver, yo quería hacer una pregunta, pero igual si nos extendemos en tiempo, pues más que pregunta, pues igual petición también, igual de material, ¿no? En cuanto a redes sociales, ha comentado Cecilia que sería interesante, ¿no? Ofrecerles, pues, bueno, redes sociales sobre personas que están marcando un poco, bueno, cómo trabajar el feminismo, sobre todo con adolescentes que sirvan de referente bueno, pues a ver si conocéis algunos referentes que pueden estar en las redes y que conocéis, pues igual en vuestros institutos, etcétera, pues que haya alumnos y alumnas feministas que sigan, ¿no? En las redes sociales algunos referentes y que sean positivos y atractivos para ellos y ellas. Sobre todo para luego eso, transmitirles esos referentes a nuestro alumnado y a ver si enganchamos de manera, o sea, bueno, entre iguales, quiero decir. Y eso es todo. Está por ahí gente respondiendo. Aquí, si queréis, lo que podemos hacer también es como recoger lo que podáis compartir, incluso si queréis escribirnos y luego nosotras enviamos a todo el mundo y podemos hacerte también como o sea, hacer entre todas como un pequeño Sí, mejor. repositorio, un listado, algo de, ¿no? Un Que repositorio. nos pueda ayudar. Sí, 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 es una pregunta bien interesante. Están compartiendo Albanta San Román. En esa línea, a mí lo que se me estaba ocurriendo era el lado contrario, que era el de nosotras, una de las sesiones estará compartiendo con nosotras Laura Viñuela, que hablará en concreto de redes, de docentes, que me ha llevado a pensar también, ¿no? En lo que nos decía Cecilia de las alianzas, ¿no? Y estarán también en esa sesión Jesús y Miriam compartiendo la redacción, ¿no? de Fe y Alegría, pero, ahí va yo porque Laura Viñuela, ella bueno, tiene como para profesorado, tiene como muchos vídeos y recursos en YouTube que yo creo que nos puede ayudar a todas, muy visuales y sencillos. Pero últimamente estaba haciendo unas reflexiones desde el lado de investigar qué es lo que pasa o sea, qué tipo de youtubers, ¿no? De instagramers o de cómo se llamen todos estos modelos en redes sociales que llevaban a los adolescentes, a los chicos, a seguir, ¿no? Ese ejemplo de masculinidad tóxica, ¿no? Y agresiva y violenta. Entonces ella lo trasladaba desde su propio, o sea, dijo, pues voy a investigar sobre esto para saber más, tengo que conocer, ¿no? Y entonces ha ido haciendo como una pequeña también selección, claro, porque tenemos que, o sea, ¿no? Quienes estáis en el día a día en el aula, hay que saber lo que se está contando ahí también, ¿no? Entonces, o sea, sus reflexiones me parecían también como un poco duras en alguna, claro, porque era la realidad de lo que estaban escuchando y viviendo. Pero bueno, para que tengamos en cuenta igual eso, podemos recoger como ideas que nos puedan ayudar y si queréis nos lo podéis enviar a nosotras, ya tenéis mi correo m.lezaun@albon.org y nosotros recogemos y lo unificamos de alguna manera, ¿no? Y os lo hacemos llegar a todas. Sí, mira, ahí está también Maite compartiendo este tema. Y no sé si alguien más nos quiere compartir algo más, quedamos pocas, pero Cris quedamos tiene la mano todavía algunas. levantada. Cris.
No tienes el micro apagado. ¿Ahora? Sí. Vale. Bueno, pues a mí que me pilla cerca la universidad, quería decir que en mi clase pasaba lo mismo, o sea, mi experiencia es la misma, nadie quería participar en nada y es que al final yo creo que bueno, yo he estudiado educación social y creo que en temas de igualdad y todo esto, eh, es que hoy en día estamos muy puestas en este tema. Y meterlo como actividad como extracurricular, pues entiendo que es interesante y todo lo que sea, pero o sea, quiero decir, es que la mayoría de veces vamos a escuchar cosas que ya sabemos. Lo que necesitamos son soluciones, o lo que necesitamos son actitudes para enfrentar a la sociedad. Y yo, por ejemplo, o sea, me parece... No se me oye apenas, lo siento, pues es que no puedo hacer nada, pero bueno, a mí me parece, por ejemplo, que sería muy beneficioso pues incluir realmente en el currículo escolar pues referentes, por ejemplo, de mujeres en las asignaturas de historia, pues no sé, intentar hacer los grupos también mixtos, que hemos hablado de que siempre hacemos chicas y chicos, o metemos a un chico en el grupo y no hace nada, pues también llevar un seguimiento de lo que hacen los alumnos, ver cómo se reparten el trabajo, no sé, intentar también no dejar todo en mano de las alumnas porque y los alumnos, porque es que o sea, es irreal, al final son chavalas y chavales y pues se hace lo que se puede. Y bueno, he puesto por los comentarios ya, pero a mí me gustan mucho así influencers súper conocida, Cindy Takanashi, que ella viene, creo que del mundo de la pornografía, que lo dejó y ahora pues hace pues esto en redes, habla sobre feminismo y tiene un podcast súper interesante. Y también Amelia Tiganus, que a esta la tenemos en Bilbo, creo, que habla sobre la trata, sobre todo, y me parecen interesantes para Perdón, ¿cómo es su nombre? Las pongo otra vez por los comentarios, pero son Cindy Takanashi y Amelia Tiganus. Y ya está. Gracias. Yo ahora he añadido a la Psychowoman porque con jóvenes Sí. sí que conecta mucho, ha hecho talleres también por aquí, bueno, en bastantes sitios. Y sí que tiene, yo creo que tiene una manera para jóvenes que ayuda a reconocer, ¿no? La importancia de escuchar su voz y que tiene así como fuerza para que puedan seguirle. Y luego, bueno, no sé, sigo dándole vueltas. Y pues yo creo que, ¿no? Si ya con estos deberes que nos llevamos, a mí se me ocurría que igual también podíamos recoger, y alguien por ahí ha comentado, ¿no? De Cecilia, de Jesús, de Miriam, los informes que habéis comentado, ¿no? Yo creo que, y a veces, o sea, eso lo hemos hablado nosotras previo a esta sesión, materiales, recursos, si queréis lo que podemos hacer es como una recogida de diferentes materiales de los que tenéis fe y alegría, de una o sea, en vez de que tengan que entrar directamente, ¿no? Podemos hacer como un listadito, les ponemos enlaces y así de ahí también accederían a la web, pero lo ponemos un poquito más sencillo. Y lo recogemos todo en un mismo documento, en un correo, y os lo hacemos llegar todo eso, ¿no? Junto con las cosas que hemos dicho hoy de deberes de incorporar. Y luego yo sí rescatar también, eso, ya os he comentado antes que en una de las sesiones hablaremos del tema de la importancia de redes y demás, y en otra de ellas, de la sesión, o sea, tenemos también el tema de los de grupos feministas, que ahí hemos sacado además en Albán una nueva publicación, una guía para acompañar grupos feministas. Entonces, bueno, que eso también nos lo haremos llegar, lo tenemos en la web y está descargable y demás.
pero bueno, porque nos vayan como sonando algunas cosas que ya habéis ido rescatando ahora y que es fenomenal porque es que estamos todas conectadas. Y mira, estoy viendo que Chris ha puesto también a Salander, es verdad, a Julia. Estuvo también en Bilbo hace no mucho, en junio, que yo además hicieron como un podcast en directo en un congreso en Donosti y pude estar con ella y fue muy chulo también, sí, es verdad, Julia. Pues por ahí, muchísimas gracias, es que ricasco, gustio ahí. Nos vemos mañana algunas y seguimos en este ciclo y nos volvemos a reencontrar otras en unas sesiones un poco más adelante y os vamos compartiendo también, iremos poco a poco haciendo los vídeos de las grabaciones de las sesiones y los subiremos al final, los compartiremos al final y los deberes de materiales y recursos también, ¿vale? Así que muchas gracias y es que ricasco.